Myanmar en este momento está en guerra civil. Recién nos frenaron, había un control, vino uno de los militares y nos dijo: ¿a dónde van? No, a la frontera, pues somos periodistas, trabajo. Fíjense, este es el primer cartel que nos indica que esta es era la zona de amistad supuestamente entre Tailandia y Myanmar. Eso ahora no es así. La frontera está cerrada para los extranjeros, sí está abierta para los tailandeses ahora de forma momentánea. Este tipo me parece que quiere hacer como un cruce ilegal. Estamos en una de las rutas más peligrosas del mundo. Esto es Tailandia, amigos. Estamos rumbo a la frontera con Myanmar, uno de los puntos calientes. Myanmar en este momento está en guerra civil. Hay un conflicto armado entre las fuerzas del ejército y otras facciones que se están disputando el poder, y nosotros estamos ahora atravesando un parque nacional en el medio de la lluvia. Mostrar para adelante si se puede, miren lo que es esto, el panorama desolador que tenemos en la ruta, prácticamente solos, hace bastantes kilómetros que no vemos a nadie, estamos ya muy cerca de la frontera, la tensión va subiendo un poco también en el cuerpo, la adrenalina se empieza a sentir, porque estamos hablando de un conflicto armado bélico, o sea, un lugar donde caen bombas, básicamente. El paso de la frontera en Mae Sai no ha sido uno de los principales centros del conflicto armado, lo ha sido así Mae Sot, que es otro lugar que está bastante alejado de acá, pero atención a lo que les voy a decir, porque en las últimas semanas hubo ciertas señales de alerta en la zona de frontera donde estamos yendo ahora. Del otro lado, del lado de Myanmar, empezaron a haber movimientos de despliegues militares. Entonces, de este lado, del lado tailandés, como una contraofensiva, empezaron también a hacer movimientos, empezaron a llevar más personal a la zona, empezaron a desplegar en distintos puntos de la frontera, y nosotros estamos yendo ahí para ver cómo es el panorama. Uy, ¿y acá adelante? ¿Cómo hacemos? Allá vamos, amigos, acompáñenos en esta aventura en la frontera de Tailandia y Myanmar. Mirá, al borde del precipicio. Estamos en el Triángulo Dorado. Este es el mayor centro de producción de opio del mundo. Mayor centro de producción de opio del mundo. Sale de acá. Durante muchísimos años, principalmente esto estuvo focalizado del lado tailandés, pero en los últimos 10 a 15 años esto de a poco se ha ido trasladando hacia el lado de Myanmar. Actualmente, donde están la mayor cantidad, la mayor cantidad de campos de amapolas, que después son utilizadas para poder procesarlas y obtener de ahí el opio que se vende a distintas partes del mundo. Este lugar es el mayor centro de opio del mundo. Imagínense lo que es en cuanto a la dificultad de estar grabando donde vamos a ir ahora, los lugares donde vamos a llegar. Piensen que son lugares donde el tráfico es algo diario, el contacto con los militares también está a la orden del día por la situación armada que hay en el país vecino y por el conflicto también incluso que se cerró ahora la frontera, como te contaba hace un ratito. Y otra cosa, otro problema más que se suma, otro factor de riesgo, otro factor de peligro que tenemos hoy en la grabación que vamos a hacer es el tema del consumo de metanfetamina. Sí, metanfetamina. En los últimos años del lado tailandés, sobre todo de este lado, empezó a haber un consumo descontrolado de metanfetaminas por la falta de opio. ¿Sí? Reemplazaron el opio por la metanfetamina. La zona donde estamos yendo ahora cada vez se pone más arriba esto. No sé si se engancha con la segunda. No agarra. Tengo que poner en primera porque si no, no sube. Es automático el auto este, porque está muy empinado realmente en el camino. La zona esta que vamos a visitar ahora tiene un alto consumo de metanfetaminas y ellos le dicen yaba. Cada vez estamos más cerca de llegar a la frontera con Myanmar. Fíjense, este es el primer cartel que nos indica que esta era la zona de amistad supuestamente entre Tailandia y Myanmar. Eso ahora no es así. El paso al que vamos a llegar está cerrado por la tensión militar que hay, y estos son los primeros símbolos de la situación que hay en el país. Primero, esto no es un auto para pasear el fin de semana, ¿me entienden? Esto es un vehículo que está equipado para llevar personas preparadas tácticamente, está preparado para llevar militares, para llevar al ejército de Tailandia esto, ¿sí? Es el primer símbolo que vemos de la situación de tensión, y además también hay un puesto de control militar. Vení, vamos a mostrarlo. Es el primer puesto de control, ¿eh? Hay un solo militar, hay un puesto de control. Miren, está el guardia controlando el ingreso y egreso de los vehículos ahí. Hay dos guardias y tienen también una barrera. Es lo primero que estamos viendo de acercarse a la frontera con Myanmar. Seguimos en el auto, vamos. Hello. Bueno, ahí nos dejaron pasar. Mirá, a la izquierda tenés un IMOG, mostralo. Acá estamos pasando el control militar. Segundo control militar en el que había una barrera activa, o sea, una barrera con un militar. Nos dejaron pasar. Seguimos. Sí, son
otro puesto de control militar ese, amigos. Ya es el tercero que vemos. Hubo dos que no pudimos grabar porque estaban llenos de guardias y era como la zona donde ellos hacen base. O sea, vamos a ver a la vuelta si lo podemos enganchar, pero ya es la tercero de estos puestos militares que encontramos, porque estamos, en un momento pasamos la ruta esta, pasa técnicamente por el país vecino. Estamos llegando a la ciudad de Pají y antes de ingresar, fíjense, encontramos una zona militarizada. Estos son puestos, fíjense cómo está todo preparado para que nadie pueda ingresar. Es como una suerte de base que tienen de este lado. Estamos muy cerca acá en Pají de la frontera. Nuevamente nos encontramos con otro puesto militar, en este caso mucho más grande, miren lo que es enorme, no alcanzamos a ver del otro lado lo que tiene. Y seguimos recorriendo en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Todo este alambre de púas, amigos, es porque estamos en la ruta justo al lado de Myanmar. Esto que están viendo es una de una serie de cámaras de anillos de seguridad que hemos pasado en la ruta que estamos yendo ahora rumbo a Myanmar. Así como por lo menos ya hemos visto 4 puestos de control digital, de anillos digitales de seguridad, sumados a los presenciales, que también vimos otro más que no pudimos prender la cámara porque había una barrera. Recién nos frenaron, había un control, vino uno de los militares y nos dijo: ¿a dónde van? No, a la frontera, pues somos periodistas, trabajo. Bueno, hoy pueden pasar. Así fue lo que nos dijo. Vamos a ver con qué nos encontramos cuando lleguemos efectivamente al punto fronterizo entre Myanmar y Tailandia. Frontera con Myanmar, amigos, cerrada para los extranjeros. Esto es una aclaración porque antes no lo aclaré en el video, me parece. No, yo tampoco lo tenía muy en claro. La frontera está cerrada para los extranjeros. Sí está abierta para los tailandeses ahora de forma momentánea. De a ratos la cierran porque pasan cuestiones como las que te mencionaba antes. Hay veces que del otro lado, del lado de Myanmar, hay movimientos estratégicos. Entonces de este lado, del lado de Tailandia, hay una contraofensiva y se despliegan distintos grupos técnicos y tácticos para proteger al país, básicamente. Ahora, hay una realidad, es una ciudad de frontera, entonces las personas que viven tanto de un lado, digamos, la ciudad que está del lado de Myanmar, como quienes viven del lado de Mae Sai, que es donde estamos nosotros ahora en Tailandia, tienen un constante ir y venir. Hay un tema del comercio que está muy ligado, obviamente, a la ciudad de frontera en general, no solo acá. Entonces eso por ahora continúa abierto, pero de acuerdo a lo que pase cada día, digamos, hay momentos en los que la frontera se cierra absolutamente para todos. Esto es la frontera entre Myanmar y Tailandia. Les digo una cosa, estoy mucho más relajado ahora que llegamos acá, voy a ser sincero, pues yo quiero ser sincero en todo. Yo pensaba que nos íbamos a encontrar con un panorama mucho más desolador, que directamente los tailandeses hoy no iban a poder pasar. Pero bueno, entonces como uno ve el movimiento de la gente, están obviamente los militares en la zona, recién te mostraba acá una de las personas que está armada protegiendo la frontera, pero es mucho más relajado lo que uno pensaría en este punto. Ahora, en Mae Sot, que es otra ciudad que está aproximadamente de acá, creo que está bastante lejos acá, no sé ni aproximadamente a cuánto. Sé que está cerca de Chiang Mai. De Chiang Mai sé que en auto está como a 6 horas, que es otra ciudad que está en otra zona de Tailandia. Pero bueno, el resumen, amigos, acá es el conflicto continúa y que en este lugar, en este paso fronterizo, siempre, todos los días, cientos de kilos de droga atraviesan la frontera de un lado al otro. Obviamente que eso no te lo podemos mostrar. Miren lo que detectamos, amigos. Este tipo me parece que quiere hacer como un cruce ilegal.